El mundo del béisbol se paralizó. La noticia de que Los Angeles Dodgers había asegurado a Kyle Tucker no era una transacción deportiva más, era un seísmo económico. Justo cuando se anunció el contrato de 4 años, valorado en $240 millones, con un salario promedio anual de $60 millones, el ambiente en toda la Major League Baseball cambió drásticamente. Esto representaba una comodidad histórica para Tucker, y en base anual lo posicionaba favorablemente en el mercado, sucediendo la vara que hasta entonces había llevado Shohei Ohtani. En el instante en que Tucker puso la pluma sobre el papel, no solo cambió su uniforme. Hizo temblar el sistema de valoración de jugadores de la MLB, construido durante años sobre el rendimiento, los récords y el valor de mercado. Los rumores que circulaban entre los gerentes generales eran claros, los estándares se habían elevado un peldaño más, y los agentes comenzaron a hacer cálculos febriles. La onda expansiva se propagó rápidamente por todo Estados Unidos. Las redes sociales estallaron. El mercado fue devastado. Expresiones como «es imposible», «está por encima incluso de la opinión del jurado», resonaban por doquier, y debates acalorados se encendieron en los canales de televisión deportiva sobre la liga y las clasificaciones. Particularmente simbólico resultó el repentino enfoque en quién merecía realmente esa suma de dinero. Mientras muchos comentaristas admitían que Shohei Ohtani jugaba en una liga aparte, se vieron obligados a profundizar en la pregunta de quién venía después. La firma de Tucker no fue solo una historia de éxito individual, sino una provocación de Los Angeles Dodgers al resto de la liga. A partir de ese día, los valores de la MLB comenzaron a cambiar drásticamente. Tras perder a Kyle Tucker, hubo un momento de silencio interno dentro de la organización de los New York Mets, según fuentes cercanas. En lugar de hundirse en la derrota, inmediatamente pasaron a la siguiente jugada. Fue el propietario, Steve Park, quien tomó la decisión. No esperó la reacción del mercado ni la opinión pública. Para zanjar el debate de las rescisiones y no dejar margen para negociaciones o tiempos muertos, se lanzó un único contrato. Este acuerdo fue ofrecido a Bo Bichette, un contrato de 3 años valorado en $126 millones. Era una propuesta extraordinariamente atractiva, sin pagos diferidos ni cláusulas de cancelación anual. El silencio fue roto por Juan Soto con una declaración inesperada. En su entrevista más reciente, comenzó felicitando a Bichette por unirse a los Mets y alabó a la organización por pagar el precio justo por su talento. Aisladamente, este comentario parecía perfectamente razonable y apropiado para un profesional. Sin embargo, en cuanto la conversación viró hacia el contrato de los Dodgers y Kyle Tucker, su tono cambió notablemente. Calificó el monto como una locura, y aunque señaló que cualquiera podía ver las cifras, lo descartó como excesivo si se examinaban las métricas objetivamente. Sus palabras sonaron más a una afirmación emocional que a un mero análisis, y la tensión momentánea en el plató de televisión fue palpable. Más divisivo aún fue cuando Soto mencionó que Tucker había superado a Aaron Judge en edad. Aunque evitó la crítica directa, Soto se preguntó cuándo Judge fue sobrevalorado, insinuando que la razón se debía a su edad. Este comentario, interpretado como un error de juicio sobre la conocida y reciente estrella MVP de los Yankees, encendió una discusión más profunda entre los analistas. En las redes sociales se desataron opiniones encontradas, sugiriendo que aquello era más una provocación que un análisis, y que cruzaba un límite innecesario, generando una oleada de especulaciones sobre la verdadera intención de Soto. Finalmente, fue el comentario que insinuó la perspectiva de Soto lo que lo hizo evidente. Si Tucker vale tanto, entonces los Mets deberían subirme el sueldo a mí también. Aunque el tono era juguetón, su declaración fue tan descarada que se interpretó como un intento público de presionar en su propia negociación contractual. Con felicitaciones, críticas, ironía y autodenigración mezcladas en una sola entrevista,
los comentarios de Soto trascendieron el mero comentario y se convirtieron en una polémica a nivel de liga. Mientras las palabras de Soto se propagaban, fue Kyle Tucker quien finalmente tomó la palabra. Aunque Tucker evitó los comentarios emocionales, sus palabras transmitieron claridad. Primero, abordó con calma la frustración de Soto, sugiriendo que podría deberse a que no había respondido a sus mensajes y a su decisión de no elegir a los Mets, lo que pareció tomarse como algo personal. Sin embargo, su explicación posterior fue metódica y lógica. Tucker reveló que la oferta de los New York Mets era más generosa que la de los Dodgers y sugirió que su decisión de no unirse a los Mets se debió a una diferencia de dirección. Lo importante para él no era el año individual o el salario total, sino la visión a largo plazo del tipo de jugador que quería ser en los próximos años y el entorno en el que sería evaluado. Tucker describió la situación de los jugadores, criticando las políticas de la gerencia a través de los medios como insalubre, y expresó un fuerte disgusto por la falta de cohesión dentro de la organización. Por el contrario, elogió efusivamente la cultura de Los Ángeles Dodgers, el equipo que eligió. Tucker subrayó que en los Dodgers, los jugadores pueden centrarse en su rendimiento en el campo, sin las distracciones del ruido innecesario. Citó a Shohei Ohtani como símbolo de esto. Ohtani simplemente produce resultados sin hacer demandas estridentes sobre contratos o temporadas, y la gerencia reconoce su actitud y responde con bonificaciones y un ambiente de trabajo favorable. Tucker describió esto como un ciclo de profesionalismo. La persona con la que más se le comparaba era Aaron Judge. El hecho de que Tucker ganara unos $20 millones más al año que Judge fue quizás lo más exasperante para la opinión pública respecto al reciente MVP y leyenda de los New York Yankees. Sin embargo, la expresión y el tono de Judge en su aparición televisiva fueron notablemente tranquilos y serenos. Comenzó afirmando que Los Ángeles Dodgers habían estado en la cima de la tabla durante 2 años consecutivos, y era obvio cuánto necesitaban a Tucker en los jardines. Luego continuó diciendo que el dinero era razonable si la situación del equipo y el valor del jugador coincidían, absteniéndose por completo de dejarse llevar por la emoción o la mentalidad de víctima. Aún más notable fue su comentario sobre la elección de Tucker. Judge se posicionó claramente en contra de aquellos que lo veían puramente como una rivalidad financiera. Afirmó que Tucker no eligió a los jugadores del equipo, sino el propio entorno de Los Ángeles, centrado en la presencia de Shohei Ohtani. Una cultura de victoria, la disposición de las estrellas a demostrar su clase, y la sensación de que todo el equipo remaba en una dirección. Esas eran las razones clave por las que tantos jugadores se sentían atraídos por el equipo, dijo. Esas palabras elevaron la discusión sobre los beneficios y limitaciones de comparar equipos a un nuevo nivel. La atmósfera de la entrevista cambió por completo en cuanto el reportero mencionó el comentario inesperado y burlón de Soto. Judge mantuvo su semblante inmediatamente y afirmó con firmeza que, si la pregunta se refería a él, daría por terminada la entrevista en ese momento. Sus palabras denotaban más objetividad que enfado. No se devolvió al centro de la discusión, ni echó más leña al fuego de la controversia. En cambio, silenciosamente, reafirmó su postura y sus valores. Esto, una vez más, destacó su importancia como un ícono que no se dejaba influenciar por cifras o provocaciones. Mientras la polémica escalaba y los comentarios y refutaciones se multiplicaban, Shohei Ohtani, quien atraía la mayor atención, permaneció en silencio hasta el último momento. En su lugar, optó por responder con una acción muy característica. Un día, una foto publicada discretamente en su Instagram se hizo viral al instante en todo el país. La foto mostraba una fila de taquillas en el vestuario de los Dodgers. El uniforme de Kyle Tucker estaba colgado en el medio. El mensaje adjunto simplemente decía que era hora de que los mejores jardineros de los Dodgers salieran al campo. Sin embargo,
A pesar de su brevedad, la publicación tenía un significado profundo. No era una refutación a las críticas ni una declaración específica. Era simplemente una declaración de intenciones para dar la bienvenida a los nuevos miembros y avanzar juntos como equipo. La forma en que los analistas interpretaron la publicación de Ohtani se amplificó y se convirtió en el centro de la discusión. Muchos comentaristas señalaron que era tanto una palabra como una declaración. Demostraba con una acción que no era necesario atacar a nadie para defender a Tucker. Esta única fotografía, enviada desde el espacio más privado del vestuario, transmitió más claramente que nadie lo que los Dodgers querían de su mediocampo y con quién estaban luchando. Compartir creencias en silencio, en lugar de gritar en medio de las ilusiones, es el fuerte de Shohei Ohtani. El peso de este silencio se vio reforzado por el testimonio del manager Dave Roberts. En una entrevista con los medios, Roberts reveló que Ohtani había nombrado a Aaron Judge como el jugador cuyo talento más respetaba. Esta declaración no fue solo palabrería. En medio de las incesantes comparaciones y burlas, Ohtani eligió el silencio, pero entre bastidores no olvidó la trayectoria de uno de los máximos astros de la liga. Incluso mientras se le comparaba y debatía constantemente como un estándar de valor contractual, su reconocimiento público del talento de otro reflejaba los valores que perseguía la organización de los Dodgers. Mientras todo esto se desarrollaba, surgió una comparación estelar, tanto dentro como fuera de la MLB. En un lado, Shohei Ohtani. Mantuvo el silencio durante toda la controversia y se mantuvo alejado de los debates emocionales. Pero su silencio no era un vacío. Su presencia se amplificó por las acciones, la actitud y el testimonio de quienes lo rodeaban. Defendió a su compañero de equipo de forma natural, honró a su rival y manifestó los valores de la organización. Esta actitud fue respaldada silenciosa pero firmemente por el entrenador, la gerencia e incluso las estrellas de la liga. En contraste, la presencia constante de Juan Soto en el candelero generó inestabilidad. Sus comentarios crearon ruido, atrajeron la atención de los medios y provocaron debates. Sin embargo, al mismo tiempo, esas declaraciones también eran propensas a ser mal interpretadas, como sarcasmo, descontento o autoafirmación, empujándolo aún más al centro de la controversia. Podría decirse que la imagen de alguien que afirma constantemente su presencia y la imagen de alguien que recibe elogios sin necesidad de alzar la voz son dos polos opuestos. En la MLB actual, donde el dinero, los contratos, los rankings y la fama se cuantifican y consumen, irónicamente, es el silencio el que porta la influencia más poderosa. Shohei Ohtani, a pesar de ser comparado continuamente con otros, nunca usó su posición para menospreciar a nadie ni para justificarse de una manera que se percibiera como grosera. Es este enfoque constante el que ha proporcionado una sensación de seguridad y confianza a su equipo y a la liga en general. En última instancia, el mayor mensaje de esta controversia es claro. En el vasto mundo de la MLB, la influencia real no tiene por qué venir de hablar. Una presencia transmitida sin palabras, respetada sin necesidad de afirmación. Ahora, como símbolo de esa presencia, el nombre de Shohei Ohtani se inscribe de manera silenciosa pero firme en la liga.